Buenos días, niños de séptimo básico. Vamos a seguir profundizando en los contenidos de la cultura griega, de la Grecia antigua, y partimos con esta clase con la primera diapositiva que muestra el Partenón de Atenas, este edificio que está acá, que es símbolo de la arquitectura griega clásica. ¿Ya? Perdón, vamos atrás. Vamos a revisar primero algo habíamos dicho en clases anteriores, que es el marco geográfico. La geografía de la península de los Balcanes es particularmente compleja y explica de cierta forma algunas características propias de la cultura griega. ¿Ya? Es una zona montañosa que además presenta algunos valles aislados. De hecho, el clima y el aspecto de Grecia se parece mucho a nuestra eh, cuarta y quinta región, ¿ya? Un clima mediterráneo. El mar que rodea las costas da lugar a numerosas bahías, golfos, islas y penínsulas pequeñas. Eh, Esta geografía permitió que surgieran ciudades-estados independientes, que las vamos a llamar polis, y hace de Grecia una cultura particular porque es una cultura marítima, es una cultura de navegantes, ¿ya? Y por lo tanto es una cultura abierta a el comercio, a la piratería y a otras experiencias culturales distintas a pueblos como los egipcios o los sumerios, que eran más bien continentales. Ahí está la península de los Balcanes, fíjense. Si se fijan, es, como les decía, una zona montañosa, mediterránea, llena de penínsulas pequeñas, islas, muchas numerosas islas, golfos, ¿no es cierto? Golfos como este, ¿no es cierto? Y para repaso de los topónimos, Mar Negro, Península de Anatolia, ¿no es cierto? El famoso Bósforo, el paso entre Oriente y Occidente, el mar Egeo, que es esta zona, y el mar Jónico en esta zona, ¿ok? Ahí hay una foto de más o menos cómo es el paisaje de Grecia. Si se ven, si se dan cuenta, es muy similar a nuestra quinta región, ¿cierto? Ahí, nuevamente, esto podría ser perfectamente nuestra región, los olivos, que van a ser muy importantes para la cultura griega, el aceite de oliva, y una vista actual de la Atenas moderna, ya, lugar turístico. Y vamos a revisar algunos capítulos de la tradición cultural griega. Aquí tenemos un capítulo de la Odisea, que es el viaje de Odiseo o Ulises desde las playas del de la península Anatolia, donde estaba Troya, hasta su isla en Ítaca. Estos personajes que están viendo, estas mujeres con cuerpo de aves, eran las famosas sirenas. Las sirenas no, en la tradición griega no eran mujeres mitad humanas, mitad pets, sino que eran mitad humanas, mitad pájaros. Eh, y el relato de la Odisea cuenta que tenían voces encantadoras, un canto encantador, pero, pero lamentablemente se ubicaban, ¿no es cierto?, en las costas, cantaban estas criaturas horripilantes y los marineros se acercaban para escuchar el canto seductor y luego eran devorados por estas criaturas míticas. ¿Ya? Odiseo, que era astuto, puso cera en los oídos de sus navegantes y él para gozar del canto de las sirenas, pero sin ser devorado, se hizo atar al mástil y así pudo disfrutar del canto de las sirenas sin ser engullido por estas criaturas repulsivas. Aquí hay otro mito griego, ¿no es cierto?, que es el viaje
En busca del vellocino de oro, también parte de la tradición griega. Ya, los griegos en sí mismos se llamaban ellos helenos, ¿ya? Porque se supone que descendían de un personaje originario que se llamaba Helen, que era nieto del titán Epimeteo. Ahora, recuerden muchachos que los griegos tenían algunas cosas en común, como era el idioma, que tenía sí algunas variantes dentro del mismo idioma. Tenían además la religión, los Juegos Olímpicos y los poemas homéricos. Recuerden eso de la clase anterior, ¿ya? Eso los hacía griegos, ¿ya? Aproximadamente hacia el año 2000 a.C., algunos indoeuropeos, muy importante este concepto, indoeuropeos, ¿ya? Algunos pueblos indoeuropeos descendieron de las estepas rusias y el Asia Central y se movieron hacia Europa y Asia. Van a fundar grandes civilizaciones estos pueblos indoeuropeos. Van a descender sobre el subcontinente indio y van a fundar la cultura de la India. Van a descender sobre la zona de Medio Oriente y van a fundar la cultura iraní. Van a descender sobre los Balcanes y fundarán la civilización griega. Y van a descender sobre la península itálica y fundarán la futura cultura romana. Y esos mismos europeos van a desplazarse por Europa y van a conformar lo que nosotros conocemos en la actualidad como los pueblos célticos. Entonces los indoeuropeos, que los vamos a llamar arios, van a ser los fundadores de numerosas civilizaciones tanto en Asia como en Europa. ¿Ya? Estas tribus de pastores nómades van a llegar en distintas oleadas. Primero los aqueos, que son los protagonistas de la Ilíada y la Odisea, y posteriormente los dorios, que van a ser en parte los fundadores de ciudades como Tebas, pero más importante como Esparta, la ciudad guerrera, ¿ya? Y van a llegar en sucesivas oleadas a partir del año 2000 a.C., ¿ya? Había una población originaria más antigua que se llamaban los pelasgos. Entonces se va a producir en la península de los Balcanes el encuentro entre aqueos que llegan y que van a fundar la cultura eh, micénica, luego los dorios y antes que todos ellos habitaban ahí los pelasgos. ¿Cuál era la conformación cultural de estos pueblos? Bueno, se formaban en clanes y tribus, ¿no es cierto? Y fundaron primero pequeños reinos, pero posteriormente van a fundar ciudades que se llaman polis. Aquí están los pueblos indoeuropeos, ¿no es cierto? Desplazándose hacia el norte, van a fundar los pueblos eslavos, se van a desplazar hacia Irán y van a fundar a los persas, hacia la India, ¿no es cierto? Hacia la península de Anatolia, los siritas, los pueblos griegos, los que estábamos hablando, aqueos y dorios, luego los latinos a Italia y los célticos que llegarán hasta la península ibérica y a las islas de Inglaterra. Se supone que además son los fundadores, estos arios, de lo que es actualmente Alemania y la península escandinava de lo que serán después los vikingos, ¿ya? Entonces todos estos pueblos tienen un origen en común que son los indoeuropeos arios. Esto es súper importante porque debemos de diferenciarlos. Aquí está la península, perdón, aquí está Mesopotamia, ¿no es cierto? Aquí está Egipto, de los pueblos que son de origen africano, como en el caso de los egipcios, y de los pueblos semitas, que van a ser los fundadores de la civilización sumeria, babilonios, incluso judíos, ¿ya? Semitas y arios. ¿Cuál es la evolución política de Grecia? Esto es sumamente importante. Primero vamos a encontrar en la época de los aqueos una civilización que se llama micénica y que prosperó entre el siglo XVIII y el siglo XII a.C. Con la llegada de los dorios como segunda oleada se va a implementar
un periodo de conflicto entre aqueos y dorios que va a ser conocido como el periodo oscuro y que coincide con los poemas de Hesíodo, el trabajo de los días. Luego viene un periodo arcaico que va entre el siglo octavo y sexto, donde se supone se escribió la Ilíada y la Odisea. Un periodo clásico, el más importante, que va del siglo quinto al cuarto antes de Cristo, y es donde se van a desarrollar políticamente la democracia en Atenas. Y finalmente, con la llegada de Alejandro Magno, se va a producir un periodo largo que va del siglo cuarto antes de Cristo al segundo antes de Cristo, pero podríamos extenderlo hasta la antigüedad completa, porque los romanos van a ser helenizados después. Y todo esto parte con Alejandro Magno. ¿Ya? Algunas imágenes, aquí está Aquiles, ¿no es cierto?, derrotando a Héctor en el final de la Ilíada. Esto es muy bonito porque se llama la embajada de Príamo. Este es el padre de Héctor. En la diapositiva anterior habíamos visto como Héctor mata, o sea, perdón, como Ulises mata a Héctor, el paladín de los troyanos, y quiere dejar insepulto el cadáver, que era lo más horrible, lo más horrible que podía pasarle a un ser humano, dejarlo a merced de perros y aves que fueran devorados por las fieras. ¿Por qué? Porque Héctor había asesinado a su escudero, que era Patroclo, ¿ya? Y entonces Príamo, el rey de Troya, de noche disfrazado, va hacia la playa, hacia donde están las tiendas griegas, y le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Hay un poema de Cavafis, un poeta contemporáneo, que relata este episodio muy bellamente, acerca de cómo un padre, que es un rey, tiene que suplicar al héroe griego para que le devuelvan su cadáver. Y dentro de la misma Iliada tenemos la historia del caballo Troya, que no lo van a encontrar en la Iliada ni en la Odisea, lo van a encontrar en textos muy posteriores que se llaman los poemas homéridas, pero que no corresponden a los textos originales, ¿no? Los griegos, para derrotar a los troyanos, que tenían una ciudad amurallada, construyen un caballo de madera como ofrenda supuestamente, pero no es más que una treta, un ardid para engañar a los troyanos. Toman sus naves y se van, dan la apariencia que huyen, pero dentro de la criatura de madera van algunos soldados griegos infiltrados, entre ellos Odiseo. Cuando llega la noche, porque los troyanos felices meten el caballo dentro de la ciudad, porque es como un triunfo de la guerra, ¿no? Se acabó la guerra, es el símbolo de la paz. Bueno, pero durante la noche salen de la panza del caballo los griegos, abren las puertas, las naves han vuelto a las playas y es el fin de Troya o Ilión. Aquí hay otro capítulo de la Odisea, espero que las lean, son poemas maravillosos, no han perdido nada de su juventud. Aquí está Odiseo, ¿no es cierto? Eh, Engañando al cíclope, que los capturó y los tiene en su caverna, y que hace que sus marineros, los sobrevivientes, se pongan porque Odiseo ha cegado al único ojo que tiene el cíclope, ¿no es cierto? Y por lo tanto está ciego y cría ovejas, pero el Odiseo planea, ¿no es cierto?, que se pongan la piel de oveja y cuando quiere sacarlas a pastorear con las pieles de oveja y cegado, toca a los marineros que llevan las pieles de oveja y obviamente los engaña y logran salvarse. Aquí está Ulises o Odiseo llegando a la isla de Ítaca después de 11 años. Eh, los nobles de la isla, porque él es el rey, quieren casarse con su mujer, Penélope, pero él los mata a todos. Y bueno, hasta ahí llegamos. Que estén muy bien, nos veremos en otra ocasión.